¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Ya tenemos un excelente invitado. Estará con nosotros el profesor Paul Neyra, él es consejero nacional de educación, para conversar con nosotros sobre dos temas: la brecha en infraestructura en la educación pública y la calidad de la educación, en vísperas de empezar el año escolar para los colegios públicos. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Estaba con nosotros el profesor Paul Neyra, él es consejero nacional de educación. Le damos la más cordial bienvenida, Ricardo, por tenerlo en el programa. Y bueno, el tema evidentemente es la educación. Próximo lunes empiezan las clases en los colegios del Estado, en los colegios públicos. Así es. Y se ha revelado, el mismo ministro de Educación ha dado unas cifras que son realmente de terror. Solamente el 24% de las escuelas públicas están en buenas condiciones. El 46% de las escuelas públicas necesita un reemplazo completo. Y en la Sierra Sur y en Cajamarca, esas cifras se elevan al 60% de, digamos, la infraestructura nacional de escuelas públicas. ¿Cómo empezar las clases en estas condiciones donde falta lo elemental, que es la infraestructura? No estamos hablando de los profesores, de las capacidades, del currículo escolar, sino de lo elemental, las cuatro paredes, la ventana, las carpetas. ¿Cómo se afronta esta situación? Mira, Ricardo, estamos viendo la punta del iceberg. Lo que pasa es que hay que comprender todo lo que está debajo de esto. ¿Qué está debajo? Te cuento. El Perú, esta es la consecuencia de un abandono de muchísimo tiempo, de que efectivamente el Perú puso dinero, pero nunca puso el dinero necesario para poder atender realmente condiciones básicas de calidad para el sistema educativo. Para que te hagas una idea, el Perú invirtió, si hacemos el indicador, cantidad de plata por estudiante. Por cerca de 30 años, menos de 200 soles al año por estudiante. Evidentemente, en algún momento del tiempo, tenía que explotar el problema. Y explota ahora. Lo que pasa es que estas cifras ya se conocían hace 3 o 4 años, porque se hizo en el año 2014 un censo de infraestructura educativa que nunca salió. Precisamente por esa cifra, supongo yo. La única cifra que salió fue el hueco de inversión de infraestructura que tenemos es de 60.000 millones de soles al año. Acá tengo la cifra que he sacado, digamos, la última es de 100.000 millones de soles, que es 7 veces más el presupuesto del sector. Pero eso es una brecha, pero es monumental. Brutal, pero es que es monumental porque lo hemos venido acumulando año a año durante 30 años. ¿Y cómo se resuelve eso de cara, digamos, obviamente la pregunta es un poco tonta, ¿no? Pero de cara al día lunes que empiezan las clases escolares? Lo que pasa es que ahí hay que matizar ciertos elementos, porque el cálculo que se hace es en función a un algoritmo, y la verdad no vale la pena ni siquiera pelearnos por ese asunto, pero conforme tú vas metiendo variables en ese algoritmo, va comenzando a saltar estos problemas de 26%, 48%, 60%. Pero el hecho concreto es que tenemos una brecha inmensa. Enorme. Tú no la ves. El problema es que tú no ves. Tú llegas al colegio, el padre de familia deposita a su hijo en el colegio el día lunes a las 8 de la mañana o 7:45 y él va a ver paredes, va a ver puertas, va a ver todo. El problema es cuando tú metes el análisis más profundo. Y hay dos variables fundamentales aquí que hay que tener en cuenta. Primero, si es sismo resistente, y segundo, si no aplicas este criterio de sismo resistencia. Supongamos de que haya un sismo, Dios no quiera, 7.8 para arriba, en alguna zona del país, Lima metropolitana. No, como hubo en Pisco hace varios años. Chincha es mi tierra. Ajá. Se cayeron todos los colegios. Tuvimos que reconstruirlos.
Entonces, si pasara eso, la cifra que acabas de dar es la correcta, es 110.000 millones de soles. Pero si vas al escalón anterior y no aplicas la sismoresistencia, la cifra calculada es 60.000 millones de soles. ¿Cuánto es lo que se gasta o se asigna al presupuesto año a año para atender el problema de la infraestructura en el Perú? Hoy en día, si no me equivoco, es 4.100 millones de soles. Que ha habido una parte que se ha ido al tema de la autoridad de reconstrucción con cambios, porque hay muchos colegios que han sufrido, son 960 colegios, si mal no Esos recuerdo. son los colegios a los cuales los padres de familia van, pero ni siquiera encuentran las paredes, que han sido devastadas. O que ha sido devastado, digamos, y que el Estado tiene que cerrarlos, porque tú ves el edificio, pero viene un aire y se cae. Pero son 960 en el norte del país. Si tú miras toda la otra historia, tienes cerca de 3.400 millones de soles que... Ahí viene el problema del funcionamiento del Estado, que hay una serie de cosas que se están comenzando a corregir, pero que toma tiempo. Entonces, la respuesta es circular. Tú me dices, tenemos un hueco de 110.000 millones de soles o de 60.000, dependiendo de cómo miremos las cosas, y tenemos solo a cuentagotas la introducción de 4.000 o 3.500 millones de soles al año, que si mirábamos esa cifra hace 10 años es el doble. O sea, hay un esfuerzo que hay que reconocer de asignación importante. Pero ya hay que ver el proceso interno, porque en realidad es realmente una locura. Ese es un factor. Y solo para terminar, el segundo factor que hay que mirar en este tema es los colegios donde están. ¿Deberían estar? Porque hay otra pregunta previa, que es el servicio de la escuela estatal. ¿Está en el punto donde tiene que estar o en realidad estamos construyendo colegios en zonas donde atendemos a 20 estudiantes con una inversión enorme de dinero para atender a 20 estudiantes? Que esa es una pregunta que nadie quiere hacerse también. Tengo otras preguntas, pero sobre esta que ha salido en la conversación, hay una serie de personas que de alguna manera no tocan el tema o lo tocan cuando este sale. Por ejemplo, cuando se dice que existen colegios, como tú dices, ¿no?, en lugares donde... hay muy pocos estudiantes. O hay muy pocos estudiantes, o los estudiantes no pertenecen a ese sector. Así es. Y por lo general se acusa cuando uno dice, bueno, este colegio está, por ejemplo, en San Isidro, el Melitón Carvajal, ¿no? Es el ejemplo emblemático que enciende pasiones de un lado y de otro. Entonces, unos dicen, hay que racionalizar el uso de este espacio, ¿no es cierto? Porque los alumnos que van a ese colegio, digamos, vienen de todas partes de Lima, tienen que tomar, pues, demorarse horas en llegar al colegio, y todos terminan ahí, pero no tiene mayor sentido. Y dicen, bueno, esto podría ser mejor aprovechado con otra construcción, en fin, una serie de cosas. Y los que se oponen dicen, no, porque eso es excluir, eso es una especie de racismo. Lo que pasa es que no se quiere, ¿no es cierto?, que que alumnos que obviamente tienen una condición social y económica baja, ¿no es cierto?, vengan a San Isidro a estudiar. Entonces, hay toda una polémica que se transforma en política y a veces en demagógica. ¿Cómo afrontar, digamos, de una manera razonable esa situación? Ya, hay una racionalidad que tiene el sistema que hay que comenzar a revisarla y comenzar a cambiarla, porque ahí realmente haces tu reforma y cambio sistémico, no una serie de medidas normativas asumiendo que con solo hacer la normativa vas a hacer el proceso de cambio sistémico. Si no estaríamos, pues, en el mejor de los mundos, porque somos campeones en leyes. Porque con el papel aguanta todo. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas modernos, digamos, respecto a este tema? Tiene que ver no con la atención, el servicio es geográficamente estudiado y nosotros tenemos 100.000 instituciones educativas en todo el país. Es materialmente imposible funcionar bajo esa lógica. Nosotros deberíamos reducir, y lo que voy a decir es bien incendiario, digamos, reducir 40.000 de esos colegios. Hay un proceso de racionalización. Es decir, lo que me dices es que ¿hay más colegios de los que necesitan o no? Sí. ¿Y entonces por qué la brecha en infraestructura? Porque los promedios, o sea, si miras la mirada de cuántos estudiantes por profesor, o sea, cuántos estudiantes por profesor tenemos, ahí comienza a haber un problema. Por ejemplo, en la educación primaria en el Perú, el promedio de estudiantes por profesor es de 8 estudiantes por profesor. ¿Qué te hace de que se dé ese ratio? Si tú vas al Melitón Carvajal vas a tener 28 o 35 estudiantes por profesor. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Pero te vas a 80 kilómetros de donde estamos sentados ahorita y vas a encontrar colegios que tienen 3 estudiantes por profesor. Son
esa cantidad de colegios los que jalan el promedio para abajo. Entonces nos hacen engañar la cifra. Entonces la racionalización no es tan sencilla. Lo que nosotros hemos vivido en los años 60, 70 y 80 es la ampliación de la cobertura, y para nosotros la ampliación de cobertura fue armar colegios en la punta donde Dios perdió el poncho. Y eso nos está cobrando la factura ahora. ¿Por qué? Porque cuando en esa época éramos 60 urbano, 40 rural, tenía sentido. Hoy en día somos 83 rural, 83 urbano, 17 rural. Claro. Entonces se ha invertido, pero ya pusimos un punto en el Perené, en la frontera con donde Brasil. Hay 4 estudiantes y digamos, no tiene mayor sentido. Entonces, ahora, pero algunos podrán decir, bueno, pero ese es el ideal de los colegios. Es decir, que en vez de que hayan 30 estudiantes por profesor, seguramente ese es un argumento que van a sacar, tal vez demagógico, ¿no es cierto? En Finlandia, pues que es el paradigma de la educación de calidad, que están primeros en el mundo, etcétera, hay una cantidad, pues 5 estudiantes por profesor, porque efectivamente así se enseña mejor y así van mejor las cosas. Claro. ¿Eso es cierto en este caso? ¿Ese argumento se puede traspolar o no? Ves que si eso fuera cierto, si es que tuviéramos un equilibrio, de que tenemos un número determinado pequeño, con mucha inversión, para esos puntos perdidos en el país. Pero el problema está que esa racionalidad no existe. Tú te puedes ir a San Juan del Lurigancho y tienes colegios que son unidocentes. San Juan del Lurigancho, Lima Metropolitana, capital del país. Que tiene 1 millón de habitantes. Que tiene un millón de personas, y tienes un colegio unidocente. Es decir, hay 4 grados de primaria, primero, segundo, tercero y cuarto, con un profesor. Entonces, no tiene racionalidad. Estamos en la ciudad. Ahora, ¿se está atacando ese problema hoy o es lo que tú me estás diciendo es haciendo un diagnóstico, pero no hay visos de que racionalmente se haga una reforma? A distintos niveles del sector educación, que no solo es el Ministerio de Educación, sino también investigadores, policy makers, personas que estamos involucradas en el proceso, estamos comenzando a discutir este tema seriamente. Porque una de la racionalidad de la política educativa es pensar la gestión presente, pero los efectos que ella tiene sobre el futuro. Entonces, esta discusión que tiene que ver con cómo se organiza, cuál es el arreglo institucional que tenemos que tener para el sector educación, no es solo para hablar del problema del lunes 12 que viene, es cómo vamos a hacer para atender este servicio fundamental, requerido por la Constitución y reconocido como un derecho humano, para que realmente demos una calidad de educación. Hace un instante venía en el auto para aquí y escuchaba el tema, distintos temas, digamos, y una de las personas que decía en la radio es: necesitamos un tema de personas. Era el exministro Segura, él decía, tenemos que apostar por la formación de personas. Y por la formación de personas no es atender la matrícula de este año, es esta matrícula en una perspectiva de 10, 20 y 30 años que tenemos que construir, tenemos que ponernos de acuerdo. Con el sistema que tenemos ahora y el arreglo institucional, lo que vamos a tener es, tú y yo nos vamos a encontrar dentro de 10 años y vamos a estar diciendo la brecha de infraestructura va a ser no se haber movido si es que no cambiamos el arreglo institucional, si es que comenzamos a mirar el problema de manera distinta, si nos comenzamos a entender. Ahora, lo que entiendo que me estás diciendo es que los expertos, ¿no es cierto?, los que están imbuidos en el tema... Y también los policy makers, o sea, las personas que están en el Ministerio de Educación están comenzando a discutir este tema seriamente. Está entonces en un nivel todavía de análisis, de discusión, de debate. Hay cosas que se están haciendo ahorita respecto para tocar el tema de la infraestructura. Hay cosas que se están haciendo ahorita. El gran problema que es que los expedientes técnicos para construir colegios, arreglar colegios, tumbar un salón y volverlo a construir, están muy mal hechos. O sea, hay un problema de origen. El dueño de este problema es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es el PRONIET. Su oficina está súper cerca de donde está aquí. Ellos tienen un problema que es arrastre de años en los que no se invirtió adecuadamente, en que se compró capital humano muy barato y lo que tenías como resultado es un expediente técnico para construir un colegio que lo tienes que rehacer desde cero. Entonces tú tienes la plata, pero como funciona el Estado necesitas todo ese circuito. Y el inicio, o sea, la partida de nacimiento, que es el expediente técnico para construir el colegio,
está mal hecho. Ahora, lo que yo me refería es que el debate es sobre la matriz de dónde deben estar ubicados geográficamente los colegios de acuerdo a la cantidad de alumnos que se va a atender. Eso está en debate todavía. Está en debate. Ahora, tú entenderás que los académicos pueden tener las mejores intenciones, los técnicos pueden ir conversando, incluso haciendo políticas, pero todo depende de la voluntad política. Es decir, el que no se compre el pleito políticamente y se deja apabullar por la demagogia, finalmente no se podrá dar el impulso político que eso necesita. Tú ves que hay en nuestra clase política, independientemente de los partidos que tenemos hoy día y de las ideas que circulan, esa voluntad, o tú consideras que hay una visión ideologizada de estos temas, de tal manera que por más que uno, digamos, quiera demostrar la razonabilidad de poner colegios en los lugares donde hay más alumnos y ir de alguna manera descartando colegios que solamente están pues para 3 o 4, claro. Eso no se puede lograr porque hay una politización, una ideologización del enfoque educativo. Yo creo que la respuesta, que en realidad es una no respuesta a tu pregunta, es un equilibrio dinámico. Yo creo que en el momento en el actual, digamos, hay un discurso de sostén de una idea de cambio que está desequilibrada respecto a esta ideologización. Entonces, por momentos está así, por momentos está acá. No hay mucha claridad, digamos, de una voluntad política que se quiera quemar y quemar millaje, si quieres, capital político en este tema. Pero alguien tiene que comenzar a hacerlo. Uno puede decir lo que quiera respecto a la administración anterior del gobierno, que antecede a la actual, pero sí hubo un compromiso que es manifiesto en el crecimiento del aporte, digamos, del presupuesto de la República en educación. Lo que pasa es que lo que estamos ahorita encontrando es que el arreglo institucional está haciendo que eso no llegue realmente al estudiante. Entonces, después de 3 o 4 años de tener un incremento significativo, o sea, en el año 2007, 2008, el Perú gastaba 5.000 millones de soles en educación. Hoy en día estamos en 28.000, lo cual es una cosa espectacular. La pregunta, antes pensábamos que el problema era plata. Por lo general ahora sabemos que hemos tenido dinero, digamos, en el boom económico que hemos gozado durante mucho tiempo. El problema es cómo se invierte ese dinero bien. Exactamente. Antes pensábamos que era un problema de recursos, pero ahora esa hipótesis ya quedó nula. Y ahora lo que entra es cuáles son las condiciones que tenemos de nuestro sistema educativo que se manifiesta en este primer problema que sale con esta cifra de infraestructura educativa. Que es el básico. Que es el básico. Pero si tú comienzas a mirar indicadores, comienzas a darte cuenta de que se está manifestando, es una manifestación sistémica de un problema. Y cuando tienes ese comportamiento, entonces la mirada es hay que cambiar el sistema. Y hay que quemar capital por ese lado. Porque ¿Y se ha iniciado ese cambio de sistema, por lo menos tímidamente? Sí, y se está dando, y para mí, con tranquilidad, creo que las luces y las señales están correctas. Necesitamos efectivamente de que esto se convierta en una obsesión del país, porque si no vamos a comprender los próximos 30 años. Pero para eso el país lo tiene que entender. Exactamente. Lo tiene que comprar. O sea, si no lo entiende, cualquiera le puede, un demagogo le puede venir a contar. Sí. Hemos hablado del tema de la infraestructura. Hablemos del tema de la calidad de la educación, del enfoque educativo. Hoy día escuchaba en RPP a una funcionaria de educación de Finlandia. Entonces ella decía, Finlandia, por si los amigos no lo saben, es uno de los países más reconocidos en educación, ocupa uno de los primeros lugares. Entonces ella decía que había que tratar al alumno en el presente y no había que hacer la proyección a, es decir, uno está estudiando para que mi hijo sea, ¿no es cierto?, claro, alguien en el futuro de, digamos, abogado, ingeniero, médico, sino que había que concentrarse en el alumno en ese momento. Había que el alumno sea feliz. Claro. Entonces, bueno, tal vez yo soy pues old fashion, como se dice, pero a mí no me educaron para ser feliz, ¿no? Me educaban con un fin. El fin era tener una buena educación para tener una profesión, ¿no es cierto? Claro. O para, digamos, sin una profesión, tener una realización con esa educación. Entonces,
¿Te parece que esto es exagerado o también es parte, digamos, de algún tipo de ideología del momento? ¿O tiene que ver realmente con la realidad? A ver, dos planos. Un primer plano que tiene que ver con el tema de las tareas. Sí, hay diversos estudios que prueban de que el efecto de las tareas post día escolar es marginal respecto al aprendizaje. O sea, podrías hacerlos o podrías no hacerlos, no hacen ningún efecto. Es como, no sé, es como que tienes una herida abierta que necesita puntos y te pones curita. O sea, en realidad el efecto de la curita es marginal sobre lo que está pasando. Entonces no tiene ningún efecto. Entonces tú puedes discutir efectivamente, bajo esa lógica, de que hay países, hace muy poco, 1 mes y medio, 2 meses, Chile ha establecido que hay una reducción significativa respecto a las tareas ex post, digamos, el salón de clases. Que ha sido celebrado por un grupo de personas en el país y hay otro personal que dice, no, ¿cómo es posible que no entra la ideología y las posturas? Claro, por eso yo pregunto si realmente es algo atendible técnicamente o no. Porque bueno, yo me pongo pongo mi caso porque evidentemente no conozco otros, pero a mí cuando me mandaban a hacer tareas en clase me incentivaba a buscar más. O sea, agarraba mis enciclopedias, veía y al final me terminó fascinando pues la historia, una serie de cosas. Entonces, en mi caso, eso de que la tarea me iba a ser marginal no es tan cierto. Ahora, evidentemente yo no me puedo poner como referente. Sine qua non, claro, condición ¿no? sine qua non. Pero ¿cuántas personas, tenemos muy poco tiempo, apenas 2 minutos, cuántas personas realmente pues, sí se sentarían motivados a la hora que les manden a hacer una tarea para investigar más? Sobre todo que antes uno tenía pues una enciclopedia, el tesoro de la juventud, que había que buscar y todo lo demás, y ahora tienes Google y comienzas a investigar. Sí, ahora, lo que pasa es que también hay una modificación en este tiempo, digamos, y que se está sufriendo. Estamos nosotros en un cambio en el cual ya la lógica de los sistemas educativos no está orientada hacia enseñar. O sea, yo te enseño y no me importa si tú aprendes o no. Es el famoso sistema de aprender a aprender. Claro, porque finalmente... ¿Cómo aprendo? Digamos, el conocimiento, ¿Pero qué aprendo? La información. Entonces, lo que hay que comenzar a discutir... Porque me pueden enseñar a aprender, pero la pregunta es ¿qué cosa aprendo? Lo que hay que aprender es una competencia, es una capacidad que te permita a ti discernir la información, saber si esta información es buena, si es mala, si es confiable, si no es confiable, para acercarte a la realidad. Porque finalmente el chico no va a vivir en el colegio, o la chica no va a vivir en el colegio, él va a salir a la vida cotidiana. Si tú revisas la Ley General de Educación, y cuando hablan de calidad hay una definición que es casi poética, que habla de que la calidad de educación es aquella que permite al peruano ser el mejor peruano que puede ser. Que tiene mucho que ver con esta definición que hablabas de la ONU, de la felicidad. Datos rápidos, en Yale, en Princeton y en Harvard, digamos, en el pregrado, los cursos más famosos con mayor cantidad de estudiantes son los que hablan cómo ser feliz. Que no tienen nada que ver con arquitectura, ingeniería, medicina o astronáutica. No, lo que pasa es que existe pues una tendencia a ser feliz. Exacto, pero es un fin, un propósito del ser humano, digamos. Sí, es cierto, pero hay podemos poner grandes personajes históricos que se han dedicado más al deber que a ser feliz. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra se ha dedicado 91 años de su vida al deber y no necesariamente ese deber implica que haya sido feliz. De repente ha sido feliz cumpliendo con su deber, que es otra cosa. Pero ese también es un tema de discusión, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, si yo quiero ser feliz, pues todo el mundo puede ser feliz a su manera. ¿Y el deber? Y ahí quizás tiene que ver con el tema de la productividad, que es un tema muy discutido hoy en día, que es qué capacidades tiene que tener esta persona, mínimas, que pase por el proceso escolar, que lo lleven a que el día de mañana enfrente un trabajo, que lo lleve a que el tiempo dedicado al trabajo tenga una productividad real sobre la vida de la persona. Que tenga capacidad de tener ocio, que tenga capacidad de tener cultura, que tenga capacidad de comprar estas cosas que son inmateriales. Hoy en día, la formación que nosotros damos en el colegio no te da ni el mínimo para poder llegar a ese nivel de que tu trabajo posterior, que es una cosa que tienes que hacer, a menos que tengas de la tinca, ¿de acuerdo? Y que tengas capacidad de discernimiento para no digamos, gastarte la plata en un año. O para no tener una vida inútil porque te estás forrado en plata. Exactamente. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con este concepto que va ganando cada vez más espacio de que la calidad de la educación no solo es cuánta cantidad de conocimiento tienes, sino cómo usas ese conocimiento para ti como persona, para la sociedad en la que estás, para resolver los problemas que están alrededor tuyo. Y ahí nos falta avanzar todavía mucho a ese nivel. Una última pregunta, tenemos 30 segundos.
Las matemáticas Sí. Supuestamente son un índice de inteligencia. A mí me fue muy mal en las matemáticas, en el colegio y en la universidad. Y no creo que sea el ejemplo de que no ser una persona inteligente, modestia aparte. Pero, ¿son realmente importantes? Sumamente importantes. ¿Por qué? Porque te educan en la capacidad de resolver un problema. Y dime si no... Pero la lógica también te educa y no tiene mucho que ver con las matemáticas. A mí me encantó la lógica en la universidad, por ejemplo. El área, y lo interesante del currículum a ese nivel es que el área de matemáticas es lógico-matemático. Porque está detrás ese funcionamiento interno de la neurociencia que te permite a ti, efectivamente, enfrentar los problemas. Ahora, la definición que a mí me encanta más y la más mínima de inteligencia es la capacidad, o sea, abrimos comillas, es la capacidad de resolver un problema. Punto. Porque para poder hacer eso tienes que movilizar tu conocimiento, tu experiencia, tu capacidad física, tu capacidad personal, tu capacidad emocional. Los que no aprenden matemáticas, lo que no tienen esa... Es porque enseñamos muy mal la matemática en el Perú. Bueno, a mí la verdad me traumaron con las matemáticas. Tengo un profesor que me jalaba y me decía... Y claro, muy mal. Entonces le agarré tirria. Muy mal, yo también. Porque en realidad, si tú revisas los estudios, los chicos gozan la matemática hasta tercero o cuarto de primaria. Ahí algo pasa que la gente comienza a odiar la matemática. Es porque la matemática comienza a ser asumida como una carga, como una obligación. Una carga más porque ha sido pensada por matemáticos. Tiene que ser pensada por educadores. O sea, el currículum en el Perú ha sido construido por matemáticos. Ok. Paul Neira, ha sido un placer tenerte en el programa. Creo que ha sido un programa excelente para los que les interesa el tema de la educación. Paul Neira es consejero nacional de educación. Les agradezco mucho su atención y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.